entender el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en mi generación y en otras generaciones, hay que retroceder y situarse en lo que era la América Latina del año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, el último día de ese año. Era un continente donde de un confín a otro confín había dictaduras militares regidas por déspotas, por ladrones, donde se violentaban los derechos humanos, donde la ignorancia presidía la vida política. Yo entré, por ejemplo, a la Universidad de San Marcos en el año 1953, en un país donde todos los partidos políticos habían sido puestos fuera de la ley por la dictadura de Odría, donde ser político, hablar de política ya era peligroso y lo ponía uno bajo la amenaza de la prisión o un juicio por haber violentado la ley de seguridad interior del país. La universidad tenía estudiantes presos, profesores presos, había muchísimos peruanos en el exilio, y de pronto en este mundo pues surge un movimiento de jóvenes, esto es lo que vimos nosotros, seguidores de Robin Hood, que se subían a las montañas de Sierra Maestra a luchar contra un dictador. Para mí el mito se mantuvo unos años. Yo fui 5 veces a Cuba en los años 60, la primera vez en el año 62. En la superficie lo que uno veía era un pueblo que se movilizaba y que estaba dispuesto a recibir bombas atómicas de Estados Unidos. Había colas en las calles para donar sangre. Uno tenía la sensación que describe Orwell cuando llegó a Barcelona para enrolarse como voluntario a luchar por la República Española. Él dice: yo vi allí por fin solidaridad, una humanidad movida por ideales, no por intereses. Esa es la impresión que yo tuve llegando al año 62 a Cuba, y bueno, pues durante algunos años viví esa ilusión. Era una ilusión, era una pasión en la que uno veía en Cuba aquello que quería ver más que lo que realmente estaba ocurriendo en Cuba. En mi caso fue hacia mediados de los años 60 cuando por primera vez empecé a poner en duda ese entusiasmo con motivo de la SUMAP. El gobierno cubano creó una institución que se llamaba las Unidades Movilizables de Apoyo a la Producción. Era un eufemismo porque en realidad se trataba de campos de concentración. Allí llevaron a contrarrevolucionarios, enemigos de la revolución, que todavía actuaban, todavía había guerrillas en el Escambray contra Castro, delincuentes comunes, muchos delincuentes comunes y homosexuales. Para mí fue verdaderamente traumático porque yo había conocido a unos jóvenes, muy jóvenes, chicos, chicas, de un grupo que se llamaba El Puente, que dirigió un poeta, José Mario, que eran músicos, pintores, escritores, poetas, bailarines, y eran muchachos y muchachas muy identificados con la revolución. Veían en la revolución no solo un movimiento que iba a cambiar la sociedad, la economía, sino también las costumbres, que iba a introducir unas libertades en las que, por ejemplo, los homosexuales tendrían derecho de ciudad. Había muchos homosexuales entre ellos, y de pronto vino una racia con motivo de la creación de la SUMAP, y prácticamente todo el grupo El Puente fue a campos de concentración. Fue una cosa trágica, hubo suicidios entre ellos. Bueno, para mí fue verdaderamente traumático pensar que Cuba, en la que yo veía una especie de sociedad perfecta, de pronto parecía una experiencia de este tipo. Y le escribí una carta a Fidel Castro, privada, diciéndole que no entendía que una revolución que había traído la justicia, el respeto a los derechos humanos, podía estar persiguiendo a jóvenes homosexuales que eran revolucionarios por ser homosexuales. Y entonces es la única vez que vi a Fidel Castro, yo que conversé con él. Nos citó a un grupo de escritores, supongo que por las mismas razones que a mí, porque habían manifestado de alguna manera su extrañeza o su crítica frente a la SUMAP. Y fue, bueno, interesante, porque fue una de esas reuniones que organizaba Castro desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, 12 horas, en las que habló él. Nosotros escuchábamos, algunas veces podíamos encajar una preguntita, pero en fin, él habló 12 horas, se paró sobre la mesa, habló del Che Guevara, que estaba perdido, no se sabía dónde, insinuaba dónde podía aparecer, pero las explicaciones que nos dio sobre la SUMAP a mí me dejaron muy insatisfecho, y desde entonces
empecé a sentir un distanciamiento crítico que se agravó muchísimo cuando Fidel Castro apoyó la invasión de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia durante la primavera de Praga. Ese intento pues, de democratizar el socialismo, ¿no?, que presidió Dušek. Y luego casi inmediatamente vino el caso Padilla, que seguramente ya no lo recuerdan los jóvenes, pero que fue un caso muy neurálgico porque en cierta forma dividió en dos lo que era el apoyo de los intelectuales, de los artistas, de los escritores a la Revolución Cubana. Padilla era un poeta revolucionario, muy buen poeta, que dejó la poesía para trabajar por la revolución. Dejó de escribir, se convirtió en un funcionario de la revolución, llegó a ser viceministro de Comercio Exterior, y un buen día, en el año 66, 67 me parece, empezó a publicar algunas críticas, no a la revolución, sino a la política cultural de la revolución, diciendo que había demasiadas exclusiones, que había un cierto dirigismo. Y entonces, pues, durante un tiempo muy largo fue muy atacado, ferozmente atacado por todos los órganos de hasta que finalmente, a fines de los años 60, finalmente fue encarcelado. Los que lo conocíamos a Padilla sabíamos que estaba totalmente identificado con la revolución y firmamos un manifiesto pidiendo explicaciones, diciendo que no entendíamos por qué Padilla, una persona de esas características, pudiera estar preso. Entonces ocurrió esa cosa terrible, salió Padilla de los calabozos castristas en un espectáculo que parecía uno de esos espectáculos que organizó Stalin en los años 30, en la que los revolucionarios, compañeros de Lenin, salían y se declaraban nazis y decían que habían trabajado para el nazismo, ¿no? Salió Padilla a decir que era gente de la CIA él, y que todos nosotros los que lo estábamos defendiendo también éramos gentes pagadas por la CIA para atacar a la revolución cubana. Bueno, pues fue la gota que colmó el vaso. Yo renuncié a la Casa de las Américas, de la que era asesor, y empecé a criticar ya muy severamente a Cuba, y fue algo que quebró en dos prácticamente lo que hasta entonces había sido una gran unidad de los escritores, los intelectuales de América Latina. Nos dividimos prácticamente en dos grupos, los que siguieron apoyando a Cuba y los que empezamos a criticar a Cuba. Y en mi caso pues fue un proceso muy interesante porque durante un tiempo yo viví en una especie de orfandad total, como dicen que viven los curas que cuelgan los hábitos, que no saben qué cosas son mientras regresan al siglo. Pues yo también viví en una especie de enorme confusión y poco a poco, a través de lecturas fundamentalmente, empecé a leer a los escritores que eran malditos para el marxismo. Empecé a leer a Raymond Aron, por ejemplo, a Rebel, descubrí a los grandes pensadores liberales, a Isaiah Berlin, a Karl Popper, más tarde a Hayek, y esa fue una evolución en realidad intelectual que curiosamente en cierta forma vivió el mundo, porque yo creo que al mismo tiempo que yo redescubría los valores democráticos, descubría el liberalismo, lo que había sido el deslumbramiento de los intelectuales europeos con el marxismo, con el comunismo, se fue también eclipsando en esos años a medida que los testimonios de los salidos de los campos de concentración soviéticos o chinos se llegaban a Europa y el mito del socialismo pues era reemplazado por la imagen del socialismo real, de campos de concentración, de persecución sistemática de toda forma de disidencia, del fracaso económico pavoroso de esas sociedades. Así que creo que más o menos esa es la evolución mía, es una evolución que en cierta forma vivieron muchos intelectuales, escritores, creo que menos en América Latina que en otras partes, pero en Europa sí, clarísimamente en Europa hubo un cambio, hasta el extremo de que hoy día creo que los intelectuales europeos que defienden el comunismo son prácticamente inexistentes. Puede haber algunos casos muy excepcionales, pero de hecho los intelectuales y los escritores europeos hoy día son apolíticos y tienen gran desprecio por la vida política o defienden la opción democrática.
algunos con entusiasmo y otros con resignación, pero a nadie se le ocurre ser comunista. Hoy en día, si es culto, si es más o menos inteligente y se observa lo que ocurre a su alrededor por la historia del mundo.